tardes, compañeras. Un gusto poder estar con ustedes. Agradezco la invitación a las compañeras de Patria Grande, a las compañeras de Mala Junta y a Vicky Freire, que también, bueno, me acusó la invitación. En primer lugar, perdón que no estoy en mi oficina ni en mi casa, entonces por eso, bueno, problemas de conexión y demás que me complicaron llegar al plenario. La felicito por este encuentro. Creo que estas cuestiones de discutir el feminismo, los feminismos, y me gustó la definición del movimiento a la institucionalidad, son muy importantes y que las hagamos en todos los espacios políticos y sindicales. Nosotras, desde nuestra federación y desde un frente que hemos armado con diversas compañeras judiciales, trabajadoras, organizadas sindicalmente, además también, hemos sacado para este 3 de junio un documento. En ese documento hemos consignado una... Hola, hola, ¿ahí se escucha? Sí, se escucha, Vane. Sí. No sé qué problemas tengo. Bueno, no sé hasta qué parte me habrán escuchado, pero les contaba que... No, se escuchó casi todo, menos las últimas palabritas, pero casi todo. Bueno, que hemos sacado un documento, varias compañeras trabajadoras judiciales, pero además sindicalizadas también, que es un digamos, un agregado que muchas veces se niega o se oculta o, digamos, se desprecia, pero nosotras lo tenemos como un agregado de valor positivo a cualquier tipo de organización, ¿no? Y que seamos compañeras mujeres organizadas sindicalmente dentro del Poder Judicial y que cuestionemos el accionar del Poder Judicial, a su vez como cuestionamos y hacemos una autocrítica, ¿no? Hemos sacado un documento para este 3 de junio donde partimos de una base que es hacerse cargo que el Poder Judicial, como un poder del Estado, actualmente posee deficiencias estructurales y funcionales para dar respuestas a la demanda de la población en general y en particular dentro de la población para dar respuestas a la demanda de los colectivos vulnerables. Y en ese sentido, nosotras entendemos que, perdón, porque pasa un tren también, todo me va a pasar hoy, en ese sentido, nosotras entendíamos que muchas veces sentimos una doble, digamos, incomodidad al respecto. Por un lado, una crítica que se hace al Poder Judicial, de la cual nosotras nos hacemos eco y compartimos y nos hacemos cargo, pero que también se desconoce que dentro de este tercer poder del Estado hay un conjunto digamos, de compañeros y compañeras que justo son trabajadores y trabajadoras, no por casualidad, que sí intentamos brindar un servicio de justicia diferente y sí queremos una justicia al servicio del pueblo. Entonces, partimos de la base de analizar que cualquier demanda, cualquier cambio o transformación tiene que tener un sujeto transformado. Y en este caso entendemos que es también desde adentro mismo del Poder Judicial donde tenemos que construir ese cambio y esa transformación, conjugando una demanda que viene de la sociedad, que viene del movimiento feminista. Entonces, un Poder Judicial diferente o un Poder Judicial o una reforma judicial feminista como se instaló esta premisa, nosotras entendemos que tiene varias aristas. Por un lado, la cuestión transversal, ¿no? Dentro del Poder Judicial nos encontramos que la principal demanda no atendida y no saldada es cuando hay casos de violencia que acude la mujer, su letrada, su abogada, al Poder Judicial y no es saldado, no es abordado con perspectiva de género. Entonces ahí aparece toda la discusión del fuero penal, y ahí aparece toda una discusión en torno a cómo atendemos o cómo saldamos esa demanda, si hay seguimiento, si no hay seguimiento, si hay una contención, si hay revictimización o no. Acá veo que dicen, hagamos un ingreso masivo al Poder Judicial, sí. Hay una ley que es la Ley de Ingreso Democrático, que está vigente, plenamente vigente, que fue votada en el año 2013, y que, como quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su potestad reglamentaria,
nunca se reglamentó, y hoy es que el ingreso democrático no se aplica, siendo que existe una ley que lo regula, ¿no? Así que una de las tantas deudas pendientes es esa, precisamente la del ingreso democrático. Pero volviendo al tema, creemos que la capacitación es uno de los aspectos fundamentales. Así que esta capacitación tiene que ser transversal, no solamente en el foro penal, sino absolutamente en todos los fueros. Hay experiencia para contar también que nos ha llevado a explicar cómo se denuncia una situación o situaciones donde ese juez o ese magistrado ha realizado este tipo de cosas, ha revictimizado, no ha atendido con perspectiva de género, ha violentado o ha actuado incluso de manera violenta con la justiciable, con la mujer que viene a demandar justicia, y a veces también con su propio equipo de trabajo, porque esto también sucede. Y tenemos un caso muy emblemático, que es el caso de Olga del Rosario Díaz. Olga del Rosario Díaz es una sobreviviente a un intento de femicidio, y es un caso de relevancia internacional, que ha llevado a un acuerdo internacional que suscribió la Argentina, y que ha llevado a que este año se le pida disculpas a Olga del Rosario Díaz, porque después de 17 años la justicia, que la había abandonado prácticamente, porque no había hecho un seguimiento de su denuncia, llegó a un acuerdo internacional en el marco de la CEDAW, para que el Estado argentino le pidiera disculpas, el Poder Judicial le pidiera disculpas, y en particular se creara algo muy importante, que es un registro público de denuncias a magistrados y magistradas por incumplir normativa nacional e internacional en la materia de perspectiva de género, o incluso ellos mismos actuar violentando a las personas que acuden al Poder Judicial. Este registro está colgado en la página del Consejo de la Magistratura, y es un registro muy importante, porque el día que una mujer necesita hacer una denuncia, una persona trans necesita hacer una denuncia, y cualquier persona necesita hacer una denuncia cuando es víctima de violencia de género, va a poder ver si ese juez donde cae su denuncia ya tiene antecedentes o no tiene antecedentes en el marco del Consejo de la Magistratura por mal desempeño, por estar involucrado en estas cuestiones. Y fíjense qué importante es ponerle nombre y apellido a las cosas. Porque Olga del Rosario Díaz podría haber sido un caso de femicidio. Ella podría haber muerto porque fue apuñalada varias veces por quien es el padre de sus hijas. Y sin embargo ella sobrevivió y luchó con el acompañamiento del Ministerio Público de la Defensa para conseguir que se haga justicia no solo para ella, sino además para un montón de mujeres que hoy tienen una herramienta más, porque la reforma del Poder Judicial con perspectiva de género feminista necesita muchos aspectos. No hay una cosa que digamos, bueno, a partir de ahora, ¡pum!, el Poder Judicial es feminista. No va a suceder eso. Como todo proceso de cambio, necesita irrumpir, necesita un sujeto, pero además necesita tiempo y proceso. Y no es una sola faceta tampoco, sino que es múltiples facetas. La perspectiva de género en sentido transversal, la necesidad de la capacitación en todos los sectores, la necesidad de que la composición del Poder Judicial sea más paritaria. Actualmente, el 70% de los altos cargos magistrados del Poder Judicial están ocupados por varones. Están ocupados por varones que muchas veces carecen de capacitación adecuada para tomar estos temas. También entendemos que entonces democratizar los concursos es fundamental. Que en los concursos, para acceder a los cargos de jueces y de juezas, o de fiscales, o de defensores y defensoras, estos concursos cuestionen, primero, que requieran cursos de capacitación. Segundo, que requieran que las evaluaciones, los exámenes que se tomen, tengan contenido de género. Tercero, que las entrevistas, cuando se tomen entrevistas, se cuestionen y se hagan preguntas referidas a ver si se comprendió la perspectiva de género. Hay algo que se hizo viral, un video de una entrevista donde le preguntábamos a un magistrado si sabía lo que era el techo de cristal. No un magistrado, un futuro magistrado, un aspirante a ser juez. Y lamentablemente él no supo responder qué era el techo. Pero tampoco supo decir que no sabía.
Entonces aració, guitarrió, al punto tal de que se convirtió en un bochorno y bueno, fue conocido por todos y todas. Pero ¿saben qué? Después de este video que muchos, digamos, que fue tomado como que era cómico o tragicómico en algún punto, yo empecé a preguntarle a nuestros compañeros y compañeras, y hasta a nuestros compañeros varones, incluso de militancia, ¿qué entendían ellos por techo de cristal? Y muchos compañeros, lamentablemente, no sabían lo que era el techo de cristal. Entonces también esto es importante que nosotras, que militamos el feminismo, lo tengamos presente. Nunca dejar de ser pedagogas en algún punto, nunca dejar de tratar de ayudar a comprender a nuestros compañeros de militancia, porque si queremos que la población en general asuma que las deficiencias o los problemas de las mujeres parten de la base de que se ignoran muchas cosas, creo que nosotras tenemos esa tarea evangelizadora, si se quiere, en el sentido, digamos, literal de la palabra, de ir y seguir enseñando y seguir aprendiendo juntos y juntas. Hay otra cuestión también que quería compartir con ustedes, que hicimos desde el Consejo de la Magistratura y que estamos queriendo hacer aún más, que es incorporar una especie de pauta en el reglamento de concursos donde se ponderen las tareas y los trabajos invisibles de cuidados que a lo largo de nuestra vida desarrollamos las mujeres, las personas gestantes. En definitiva, esas tareas de cuidados invisibilizadas que muchas veces nos han impedido capacitarnos, escribir un libro, hacer un posgrado, formarnos. Entonces, al momento de concursar y de evaluar los antecedentes académicos que cada concursante y aspirante a ser juez o jueza tiene, resulta que las mujeres quedamos muy atrás. No tenemos antecedentes académicos, porque no hemos tenido en el tiempo productivo de la vida de los varones, nosotros hemos estado ocupándonos de lo reproductivo. Y en ese tiempo no hemos podido hacer la capacitación, hacer el posgrado, escribir el libro, escribir el artículo, bueno. Entonces, pero sin embargo los exámenes nos van mucho mejor a las mujeres que a los varones. Eso también sucede. Entonces lo que estamos pensando es en ponderar con un puntaje determinado esa tarea de cuidados. Y entonces equiparar esa desigualdad que se produce por un trabajo invisibilizado socialmente, ¿no? Que es las tareas de cuidado, que es un gran desafío de futuro también, porque, como ustedes bien sabrán, según lo entiende la Organización Internacional del Trabajo, uno de los factores que dará trabajo humano en el futuro son las tareas de cuidado. Por ende, es muy importante que nosotros en la Argentina, que hemos sido vanguardia histórica en el orden público laboral, regulemos adecuadamente las tareas de cuidado con derechos y considerándolas como un trabajo en el marco de la ley laboral, ¿no? Bueno, entonces también estamos trabajando en ese sentido en el Consejo de la Magistratura y también entendemos que la composición misma del Consejo de la Magistratura es fundamental que haya mujeres, porque esto lo estamos impulsando las consejeras mujeres, senadoras, diputadas y para de contar, porque no hay mujeres en el estamento de magistradas y magistrados, hay solo magistrados varones, y no hay mujeres tampoco en el estamento de académicos, así que bueno, y de abogados. En principio somos las representantes del pueblo que hemos podido ocupar la banca en el Consejo de la Magistratura, entonces bueno, esto también lo pongo como como botón de muestra de los problemas que todavía seguimos teniendo las mujeres, las dirigentes políticas y las militantes para acceder a lugares de decisión estratégicos, ¿no? Otra cuestión que también quería compartir con ustedes. Muchas veces nos encontramos con que nos cuesta decir, bueno, ¿cuándo será el momento en que todos los actores judiciales tengan perspectiva de género? ¿No? ¿Cuándo será ese momento? Nos capacitamos, hacemos la invitadera, insistimos, pero sin embargo, ¿qué falta? Falta una atención especializada desde el Poder Judicial. ¿Qué significa esta atención especializada? Miren, les voy a dar ejemplos concretos.
que ya en las provincias, y en algunas provincias argentinas, porque a veces tenemos una perspectiva media, digamos, unitaria, o porteñocéntrica, como le gusta decir al compañero Máximo Kirchner, sobre las cosas. Pero no, en Argentina hay una experiencia muy buena, por ejemplo, en Catamarca, en Santiago del Estero, en La Rioja, donde el Poder Judicial local ha creado un fuero o fueros especializados en la materia de violencia de género o intrafamiliar. Por ejemplo, a través de la ley 5.434, Catamarca crea los juzgados de primera instancia de violencia familiar y de género. A través de la ley 7.184, Santiago del Estero crea los juzgados especializados en violencia de género. Lo mismo en La Rioja a través de la ley 10.057. Fuero especial de violencia de género y protección integral de menores. A nivel nacional y en el resto de las provincias aún no existe este fuero especializado. Y miren, a veces yo comparo y creo que esto sería una de las cosas que tenemos que pensar para crear a futuro, ¿no? Un fuero especializado a nivel nacional que pueda además replicarse en las justicias ordinarias de todo el país. Y haciendo una analogía, aunque salvando las distancias, cuando en el año 1947 se crea por ley la Justicia Nacional del Trabajo en el gobierno peronista, cuando Perón hace el anuncio de la creación de la Justicia Nacional del Trabajo, que no existía, manifiesta que en la Argentina se había robustecido la materia legal, las normas de derechos laborales, que había crecido un montón los derechos laborales y que teníamos una normativa vasta y amplia en esa materia. Lo que faltaba, un fuero judicial específico que al momento de atender la violación a algún derecho o la violación a alguna de estas leyes, lo hiciera con especialidad, lo hiciera con técnica, lo hiciera con, digamos, una expertise determinada. Y ahí es donde Perón dice, bueno, entonces falta la Justicia Nacional del Trabajo y la crea. Con ciertos principios tiene esta Justicia Nacional del Trabajo. Es prooperario, es a favor de la parte débil, y tiene la aplicación de las normas en base al orden público laboral. Antes, los trabajadores y trabajadoras que sufrían alguna violación o algún daño a un derecho recurrían a la justicia civil, no tenían un fuero especial. Bueno, sacando las distancias, pero también en la Argentina se ha robustecido la legislación en perspectiva de género en los últimos años. Tenemos leyes que nos amparan y nos protegen. Nos falta entonces también pensar en crear el movimiento a la institucionalidad, ¿no? Crear un fuero específico en el Poder Judicial que atienda las demandas de los derechos dañados de estas normas ya creadas, ¿no? Así que eso es otra propuesta que también me gusta como socializarla, que la venimos pensando con muchas compañeras, a los fines de pensar qué es, qué podemos hacer para tener una justicia más cercana al pueblo, más igualitaria, en definitiva. Así que bueno, compañeras, como aporte para compartir con ustedes, y en una semana muy importante, porque por lo menos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, hemos tenido una semana de fiesta, de festejo. ¿Por qué? Porque hemos ayudado y hemos regulado que más de 3 millones de hogares puedan tener una reducción en sus tarifas de gas, las llamadas zonas frías de la Argentina, a la vez que hemos logrado establecer el cupo trans en toda la administración pública nacional y en los ministerios públicos también, a la vez que también hemos logrado votar una ley, porque venía ya del Senado, así que nos faltaba la media sanción de diputados y diputadas, la ley de equidad en los medios de comunicación, que por supuesto Cambiemos se opuso, porque fíjense ustedes, acá es cuando el feminismo será popular o no será nada, porque acá es cuando nos damos cuenta que cuando aprietan los grandes sectores poderosos, las feministas, que dicen ser feministas, de Cambiemos, votan a favor de los poderosos y se olvidan de la solidaridad, la sonoridad y todo lo que pregonan con la teoría. Así que compartir con ustedes este plenario este sábado me enorgullece, y bueno, quedo acá un rato a la escucha del resto de las panelistas, y muchas gracias por la invitación y mucha fuerza, sigamos militando, compañeras, les mando un abrazo grande.